Bienvenidos todos al 18º episodio de Artistas por Artistas. Para este programa tenemos el gusto de tener con nosotros a Gala Berge. Ella es argentina, artista, curadora y gestora cultural. Bienvenida, Gala. Muchas gracias, Lorena, gracias por invitarme y por abrir este espacio para la conversación en artes visuales. Es muy increíble, la verdad. Muchísimas gracias, qué gusto que estés aquí. Bueno, Gala, yo hace un tiempo ya venía siguiendo tu trabajo, que venías haciendo como activista también. Digamos que tu trabajo, siendo una artista argentina, trabajando en Lima y en Costa Rica, ¿cómo ha influido eso en ti? Ser, digamos, y ahora en México, ¿no? Ahora estás viviendo en México. Sí, moverse tiene sus cosas, sobre todo materialmente, Sí, porque tengo que pensar todo el tiempo en el transporte de las piezas, ¿no? Tengo que ver cómo, entonces el textil, por ejemplo, me ha ayudado mucho en la impresión a poder como meter todo en huequitos y viajar con eso y ya claro. ahí de alguna manera poder estar en múltiples ciudades. En el caso de Perú es complejo porque, no sé, desde que ocurrió lo de los asesinatos de las más de 50 personas, yo creo que esto no es realmente un país, ¿no? De los asesinatos. Como lo de los activistas en el sur y también acá en Ah, Lima, ok, ¿no? Como desde que sí, hubo claro esas que sí, matanzas, claro que sí. yo no creo creo que ahí algo se rompió en el país, porque donde no hay justicia no creo que se pueda aglutinar bajo el nombre del Estado-Nación. Soy de Argentina, entonces eh, como el pico de mi juventud fue el 2001, cuando salí desde mi pueblo a la universidad. Claro. Y para nosotros, como la muerte de manifestantes es realmente algo muy, muy grave y muy ¿De qué pueblo importante, vienes ¿no? tú? Disculpa, de Yo soy de Villa Gesell, es un Villa pueblo Gesell. fundado por inmigrantes alemanes en Ya. la costa de la provincia de Buenos Aires, Ah, ya. como a 6 horas de la capital, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como cuando me mudé a la ciudad, que tenía 18 años, y que ocurrió todo el 2001 y hubo también matanzas de activistas en las calles y de personas que simplemente estaban protestando allí, y todo eso como desencadenó que el presidente saliera y que el país cambiara para siempre, ¿no? Ujú. Y ver qué ocurrió aquí, que incluso la matanza fue aún mayor y que nada ha cambiado, como que nadie se hizo responsable, no hay todavía ni responsables políticos, ni reparación para las víctimas, para los familiares, no hay, ¿no? Entonces toda esa carga Claro. de injusticia para mí hace que este sea un espacio geográfico que todavía no se corresponde con lo que es una idea de una nación, ¿no? Una Ujú, nación no ujú. deja morir a sus ciudadanos, no los deja morir. Entonces eso realmente como pone en perspectiva la idea de estar en este espacio cuando creo que no hay una cohesión social que permita que sea llamado país, ¿no? Claro, en ese sentido te debe ser muy complejo, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás viviendo el tema con Milei allá en Argentina? Bueno, es igual descorazonador, ¿no? Ujú, Pero todavía hay algunos resortes sociales que ujú. permiten que haya algunas cosas que siguen estando en funcionamiento por ahora, ¿no? Por Pero ahora, también es muy triste de muy ver. triste. ¿Dónde te sientes más cómoda ahora? ¿En México estás contenta? ¿Estás en una ciudad que te está dando, digamos, un piso? Sí, México es increíble, sobre todo la historia del arte Ujú. mexicano, que es tan rica y tiene tantas partes en las que uno puede entrar y detenerse a mirar museos. En la Ciudad de México solamente hay 186 museos, ¿no? No, sí, es una locura. Entonces, Sí, y a mí me encantan los museos, claro, entonces claro. ir a visitarlos, ¿no? Pasar tiempo, recorrer, investigar, es muy rico y muy interesante de ver también. Sí, su museo de antropología a mí realmente me impactó, ¿no? Se me ha quedado en la retina, en la memoria, y tiene un espacio, es increíble ese museo. Y bueno, ellos tienen siempre un desarrollo de la cultura inmenso, ¿no? Tienen presupuestos muy grandes y apuestan mucho por sus artistas, ¿no? ¿En qué parte de México estás residiendo? Es la misma Ciudad de En México, la ¿no? misma Ciudad de Como que México. es una ciudad de más de 30 millones de personas, ¿no? Y Ujú, es una escala de energía increíble también, ¿no? Porque claro, vas caminando y es otra cosa, ves claro, esta claro. cantidad de personas conviviendo,
intercambiando mercados, ¿no? Todo es mucho estímulo. Sí, por supuesto. Cuéntanos, para los que no conocemos, exactamente qué estás haciendo allá. En realidad estoy en el proceso de tener mi residencia y Ujú. mientras tanto solamente trabajo en mi estudio y Ya, hago diferentes como proyectos en ya. México, pero sobre todo estoy trabajando en mi estudio. Yo quería que nos cuentes a todos cómo ha sido tu experiencia siendo fundadora del Museo La N, Grande y Urgente, también de la Feria Paraguay de Publicaciones. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has logrado tanto? ¿Cómo has logrado gestar todos estos proyectos? Es una buena pregunta. Sí. Gracias. Pero sí, esos, todos esos proyectos corresponden a el final, o sea, la primera década de alguna manera del 2000, o sea, Ujú, el Museo de la N se empezó a pensar en 2009 y se inauguró en 2010 y ha funcionado como durante 8 años con sede física y luego como que la colección tomó una forma mutante porque en realidad lo que hacíamos era coleccionar los derechos de reproducción de las piezas, quiere ujú. decir que no era como el objeto físico en sí, como este vaso, sino que Claro. teníamos los derechos. ¿Qué quiere decir? Tal vez instrucciones para realizar la pieza, por ejemplo, es vidrio con medio vaso de agua, entonces esa es la pieza y nosotros cada vez que la mostramos la destruimos o se la devolvemos al artista, ¿no? Ujú, Y ujú. esos contratos ya están como de por vida, ¿no? Entonces nosotros todavía cargamos con el peso de la colección en sí misma y con los derechos de reproducción de las obras, que también un poco habla las cosas y las posibilidades que tienen los museos en nuestros países, ¿no? Ujú. Porque no tenemos las mismas, como decías antes, financiamiento o Exacto. estructuras museológicas que tienen otros lugares. Entonces, con este grupo de artistas con el que fundamos el museo, que la mayoría eran o son historiadores del arte, la idea era esa, como responder desde nuestro lugar a lo que nosotros creemos que es la museografía de las exposiciones o la museología de las cosas o que es un programa público para un museo que está situado en una ciudad como Buenos Aires, Ujú. que cuando la N se inauguran no tenía un museo de arte contemporáneo. Ah, ok. O sea, nosotros siempre bromeamos con eso porque era un espacio muy pequeño y decíamos, este pequeño, bien pequeño espacio es el primer museo de arte contemporáneo de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y era entre una broma, pero si vas a los hechos también es verdad, ¿no? Claro. Entonces, Tú estudiaste yo estudié en la UNA, no, Nacional de sí, Artes de Argentina, sí, artes plásticas, estudié artes plásticas y con orientación en pintura y en conservación, claro. Y de ahí viene el proyecto Inmigrante. sí. Después viene, ¿cómo lo lograron? ¿Quiénes participaron contigo? ¿Cómo se gestó? Éramos 3 artistas, Sí, Cotelito y Mario Scorselli. ya. Ellos son más del ala del dibujo, ¿no? Ujú, Como del ala del dibujo y de la creación de imágenes a través del cómic y de la caricatura. Y entonces compartíamos espacio de trabajo y alguien nos ofreció abrir también una galería, como una persona que tenía una editorial. En el mismo espacio donde estaba la editorial, quería que funcionara un espacio de intercambio y de galería también comercial, que por supuesto fue un fracaso porque lo nuestro jamás ha sido el comercio, entonces claro. duró un año y medio y ya cuando era obvio que nuestro perfil de intercambio comercial no iba a buen puerto, lo Claro, cerraron. ya. Pero durante el tiempo que sí estuvo abierto, nos interesaba sobre todo invitar a artistas que no residían en Argentina o que Ya. tenían alguna especie de background de Ujú, ser de otro lugar, ¿no? O traer otra carga, otra experiencia vital, ¿no? Otra ujú. información. Interesante. Y urgente, Y Urgente, un poco orgánicamente, también sale de Inmigrante, pero con otros 2 artistas, ujú, Martín Farjolic y Toto Dirti. ya, Toto Dirti y yo somos amigos desde que éramos chiquitos. ya. Estamos en el mismo pueblo, íbamos al mismo taller, con una diferencia de edad de creo que de 10 años. Entonces, él para mí es una persona muy querida que he visto crecer y he visto cómo sus proyectos se han desarrollado y han como ido en todas direcciones, porque Mm, Toto es realmente una fuerza de la naturaleza, ¿no? Es como escultor, performance, hace video, también hace dibujos. Y en ese momento, Inmigrantes se estaba rompiendo y teníamos otra oportunidad en otro ujú, espacio de hacer otra cosa. Y como Toto y Martín son pareja, ellos querían también como proponer un espacio más queer, como que ampliara también como
que personas trans, que personas de diferentes también experiencias vitales, pero en este caso más llegadas al género o a las experiencias así sexoafectivas, tuvieran un espacio para también intercambiar, exhibirse, hacer Claro. conversación. Tú estuviste trabajando mucho en Buenos Aires hasta el año 17, 2017. Y Costa Rica. fuiste a Costa Rica. En Costa Rica estuviste trabajando también allá. Y ahí es donde conociste, me imagino, a Miguel, No, ¿no? con mi pareja nos conocimos en el Museo de la N, Ah, ya. en una de las fiestas que hicimos, porque una de las actividades que hacíamos con el museo era durante el momento de la feria Arte Va, hacer una fiesta que nos permitía generar los ingresos para poder financiar el espacio durante varios meses, ¿no? Ah, ok. Entonces era una fiesta que le poníamos mucha energía y de hecho la N es una sigla rara que inventamos de Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo, Sí, eso vi, sí, sí, que sí. no tiene que ver, o sea, si uno hace quiere entrar las letras no funciona, pero Claro, también la idea de jugar un poco con el lenguaje era algo muy importante. sí. Y durante esa fiesta como que venía gente de todas partes del mundo y ahí llegó mi pareja y nos conocimos conversando en esa fiesta. Ujú. Y Y después, se enamoraron y están hace 10 años. Qué sí, 10 maravilla, años, qué maravilla. y después en ese momento él estaba trabajando en Costa Rica y decidimos, después de varios años como de tener nuestra relación a distancia, que alguien Sí, tenía que mudarse. En ese momento Argentina tenía de nuevo un gobierno neoliberal, así que dije, yo me mudo, estoy muy lista para salir de aquí. Y claro. fui a vivir a Costa Rica, que es un país increíble también, con dinámicas muy diferentes, porque Centroamérica, que hasta que yo no vivía allí, no sabía lo que era, ¿no? Como no Ujú. sabía que todo lo que implicaba Centroamérica, la poca información que nosotros tenemos desde aquí, desde el sur, de alguna manera, sobre esta región que es completamente un mundo aparte. Sí, le damos la espalda al centro. Sí, y Sí. tiene dinámicas propias y tiene una historia del arte que es completamente diferente. Cada país también entre ellos tampoco tienen tantas cosas en común, ¿no? La Ujú. historia de Costa Rica, con esto que se conoce de que no tiene ejército y demás, corresponde también a particularidades mismas del territorio y a otros intercambios internacionales. O sea, es uno de los únicos países que no fue como, que no tuvo una guerra interna civil tremendamente fuerte y sangrienta como si lo tuvieron los demás países de la Bueno, región, ¿no? Costa Rica inclusive no tiene ejército, ¿no? Claro, es lo Sí, que decía, que no tiene ejército, pero sí, también corresponde a unas cosas intrínsecas del país. No tiene ejército porque el presidente que lo sacó también formaba parte claro, de un gobierno que tuvo un golpe militar, ¿no? Entonces, claro. cuando sí pudo tomar el poder, su primera acción obviamente fue retirar el ejército, pero no es solamente una actitud pacifista o de mejoramiento de los recursos públicos del Estado, sino que también era una estrategia de autopreservación, ¿no? Entonces es como, tiene también sus aristas cada proceso, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre las escenas artísticas y Argentina? Hay muchas diferencias, sobre todo creo que la más evidente es que en Argentina la universidad a la que yo fui es pública y Ya, abierta, ¿no? sí, Entonces eso sí, por ejemplo, personas que vienen del interior, como yo, de un pueblo en el interior del país, es muy difícil que lleguen a estudiar a la ciudad si es que la universidad no es gratuita. Es claro, casi imposible, ¿no? claro. ¿Cómo haces para costear tu alojamiento, tu comida, tus materiales, ir a la universidad y pagar una cuota? Entonces, por algún lado, eso democratiza ampliamente las posibilidades de acceso de las personas, ¿no? Y también no hay un curso de ingreso, o sea, no es un examen de ingreso, es un curso en el que uno tiene solamente que asistir para aprobar, ¿no? Es un Claro, curso nivelador claro. en el cual se enseñan diferentes técnicas y ahí probando y compartiendo uno avanza y es como el acceso a eso es casi del 99% de las personas, solamente hay que ir para ingresar, Claro, ¿no? claro. Y eso también hace que dentro del mismo aula haya personas también, de nuevo, con diferentes experiencias vitales, de diferentes momentos en la vida. Yo tenía compañeros en la universidad que eran personas muy mayores,
He estado en la misma clase con personas de 89 años. Qué enriquecedor eso, ¿ah? Qué lindo. Jóvenes, o sea, como yo, que recién salía de la escuela, gente mayor, gente que de repente quería cambiar su vida, ¿no? Que habían sido contadores durante 25 años y de repente a los 46 se cambiaban para querer estudiar arte. O tal vez gente que estaba interesada en aprender y no necesariamente en tener una carrera luego, ¿no? Y estaban todas esas posibilidades conviviendo juntas y eso cambia también mucho de las historias que luego se cuentan, ¿no? Claro. De lo que ves como resultado de esos procesos de aprendizaje, ¿no? No es solamente habla o se escucha una determinada parte de la sociedad, hay más partes de la sociedad que en menor o mayor medida también, porque no es que es perfecto, pero pueden acceder a un conocimiento base y después a practicar diferentes formas de expresión. Cómo fue para ti recibir la beca SIFO, una beca tan prestigiosa? Yo tengo mucha curiosidad, imagino que los espectadores también, de saber qué es lo que te dio esa beca. ¿Cómo funciona una beca en Fundación Cisneros? Es como misteriosa esa parte también de las becas y los premios, Ujú. porque también de nuevo, como nuestra suerte geográfica es estar en un lugar donde no hay tanto de ese apoyo, ¿no? Hay algunas cosas, pero no tantas, Uh-huh. como puede haber, no sé, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, artistas que estamos de este lado, generalmente tenemos que, ¿no? Como muy poquitas oportunidades de tener estos recursos. Eh, En Argentina, en Argentina, en Perú, o sea, porque pero yo creo SIFO que en es Perú una más, beca. ¿no? En Perú es más difícil todavía. México tiene mucha ayuda. Los artistas en México tienen todo un presupuesto, ¿no? Acá. Sí, Sí. es difícil comparar porque son otros, como otras necesidades, búsquedas también, pero sí, creo que sí, Con México y Perú. sí, es Mm. como, también es otra escala, es otra historia, Es otra escala, es otra historia, pero de todas maneras nos falta acá muchísimo, muchísimo, ¿no? Sobre todo ayuda del Estado a la cultura. no, sí, sin Es duda, inexistente prácticamente, ¿no? sin duda. Sí. Argentina tiene más, inclusive ahora con el gobierno que tienen, tiene más ayuda cultural. Sí, pero por ejemplo en Argentina no hay becas, como no hay Ujú. una beca como la Cisneros o sea, hay premios. Nosotros tenemos la estructura esta del como del caballo de carreras que va corriendo con la zanahoria, ¿no? Como gana el Claro, premio. claro, claro. Y eso también habría como que pensarlo y darle como otra vuelta, ¿no? Porque ¿quién accede al premio? Para hacer el premio tenés que hacer como muchas veces, no digo que siempre, no digo que toda la gente que gana un Ujú. premio está haciendo esto, pero hay algo Claro, que son intereses de la persona que te da el premio, claro. ¿no? Entonces ya viene por un lado que tal vez no es tan abierto y democrático, sino viene también relacionado a los intereses comerciales de una marca o a los intereses de un estudio de arquitectura o los intereses, hay intereses, ¿no? Y una Claro, vez que hay claro, intereses, el arte mismo no es tan libre claro. de Sí. experimentar sobre todo, Pero ¿no? el MAGDA es un museo de arte contemporáneo. Es un Es museo de arte importante, sí. contemporáneo que hace un trabajo bastante potente, sobre Sí, todo a es muy la hora bueno. de exhibir Sí, y de coleccionar. O sea, tiene ya. piezas de arte latinoamericano Sí, importantísimas claro. que podemos ver sin salir de la ciudad, si es que estás en la ciudad. Pero, por ejemplo, si estás en el interior de Argentina, igual de todas maneras tenés que ir a Buenos Aires para poder acceder a la colección del Malva, ¿no? Ahí también hay que pensar, pero bueno, tampoco nos corresponde pensar todas las opciones de cada No, por supuesto, institución. pero la ayuda del MAGDA es eso, invierte mucho en comprar arte Claro, argentino y que ver es latinoamericano, ¿no? siempre una ayuda, pero de ahí Sí. a, como SIFO, tener un premio que te, Ah, no, claro, que, eso quiero que nos cuentes de cómo fue esta experiencia en SIFO. que te permita, Colección Cisneros, de la colección Cisneros, ¿no? sí, sobre todo que te permita acceder a una escala que muchos artistas como yo no Latinoamericanos no se tenemos, pueden ¿no? llegar, claro, no los sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. La idea de éxito y la idea también de que es premiable y tal, y todas esas cosas también son categorías que a mí me gusta también poner en tensión, ¿no? Y en ese momento estaba creando estos juegos de mesa en los cuales tenía dos acercamientos. Uno era utilizar como la base de un juego de mesa que ya existía, ¿no? Como clásicos ¿no? Con carrera de vida, ¿no? Y cómo cambiarle o hacerle de nuevo el tablero y cambiar pequeñas cosas que modificaran un poco la estructura final.
y después tenía juegos de mesa que los creaba de cero, ¿no? Ya. Y que es bastante más complejo de lo que suena, porque uno tiene que jugar muchas veces para probar todas las posibilidades en orden de que el juego funcione. Y tenía este juego que era una alfombrita así, y en el que se contaba la historia del feminismo en Latinoamérica. Entonces uno tiraba el dado, avanzaba y decía, dictadura, retrocede 4 casilleros. O aprobaron el voto, avanza 6, ¿no? Ujú. Entonces era como una historia a grandes rasgos de diferentes hitos del feminismo latinoamericano en un Ujú. juego de mesa. Pero mi versión, como te digo, era así pequeña. No tenía los recursos para imaginar Claro. un cuerpo humano transitando el espacio, tirando un dado grande, el peso de tirar una cosa, de que ruede, de avanzar con uno mismo, de sentir esos avances y esos retrocesos en la historia de las mujeres de Latinoamérica en el cuerpo, Claro. que era la idea que estaba detrás del juego pequeño, pero que por mis recursos no podía llegar a generar. Y la beca de CIFO me permitió justamente hacerlo en escala real, ¿no? Qué Y que se maravilla. exhiba en Quito y ver a las personas, a las ¿En dónde se niñas, exhibió? en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, Ah, ok, ya. Ya, porque en ya, ese momento CIFO estaba como haciendo exposiciones que viajaran por Latinoamérica. ya. Y esta vez se fue a Ecuador. La fundadora es La Fontanals, que es venezolana, ¿no? Ujú. Ujú. Y fue un financiamiento el que hicieron, te Claro, agarraste, la sí. beca divide entre recursos y honorarios, entonces con ese recurso uno puede realmente como producir. Entonces yo Ya. produje los casilleros, Ah, mira. en, ¿Y podías hacerlos en el lugar donde no tendrías que mudarte? ¿Cuáles eran las reglas no, yo produje sí, toda la exposición en mi taller en en tu Costa taller? Rica, Ah, en mira. San Ah, José, ya. y lo retiraron y lo pusieron nomás ahí en el centro cultural. Y estuvo, creo que fue un Acá en mes Quito, en el en Centro Quito. Cultural de Quito. Ya. Mira, qué bien, ¿ah? Pero es muy interesante como eso, que una idea que a veces todos los artistas tenemos, ideas que tengo Claro. cuadernos enteros de ideas que son Sí, irrealizables sí. técnicamente o no Por sé, que un están tema de esperando, ¿no? presupuesto, ¿no? Siempre Claro. se quedan. Sí, claro, eso pasa mucho. Qué bien. Tenía muchísima curiosidad de saber cómo había sido esa experiencia para ti. Y a raíz de eso expones en Quito y tú hiciste raíces allá, expusiste algo más por allá después de esta experiencia En en Ecuador. Ecuador. No, creo que no, pero lo interesante fue realmente poder probar algo que Sí, tenías ganas de totalmente, hacer, ¿no? por supuesto, ¿no? Sí, que también hay Sí, que tensionar, como decía antes. No se puede uno solamente esperar que venga la beca, ¿no? A veces también hay que tensionar un poco los mecanismos de que algo tiene éxito y algo no, ¿no? ¿Quién define esos parámetros también? no, por supuesto, tiene que haber habido un impacto en el desarrollo de tu trabajo, ¿no? De todas No, claro, maneras, sí, poder hacer una idea que tenías claro, ahí. eso, que hayas podido hacer esto en una escala que la tenías pensada, eso es una maravilla, ¿no? Bueno, has tenido ahora una residencia en Múnich que te permitió hacer Luz del Sur, este proyecto importante que has expuesto parte de él en Lima, ¿no? No todavía. Todavía, pero lo he visto, me parece, puede ser. Hay piezas Hay que están en la piezas, Galería Crisis que ahí los he visto, se sí, pueden visitar. claro. Pero sí, la residencia en Múnich fue muy increíble en muchos aspectos, sobre todo porque es una residencia pequeña, no es de estas residencias en las cuales uno es un número, ¿no? En un lugar enorme y Claro, solamente van cambiando, ¿no? Y claro. sigue siendo como un montón de personas. Este es un espacio muy íntimo, con una escala pequeña y accesible y muy como muy envolvente y de mucho soporte y Ujú. cariño. Entonces sí pude también de nuevo trabajar a otro ritmo, poder hacer otras cosas. Y Luz del Sur, que no sé si te suena, pero Luz del Sur es la empresa de luz Sí, de claro, la electricidad de empresa de aquí. luz, claro. Y de ahí Eh, viene el proyecto, de ahí esta viene sobre todo el comparación, sí, nombre, porque veía los sí, murales en Lima y pensaba, wow, qué nombre tan eh, que se puede leer desde tantos lugares. Es como una oración poética, ¿no? Es como claro. luz del sur. Esta residencia en Múnich es presentada en Space NN. Cuéntanos un poco. Sí, Sí, recién se tiene varios procesos de intercambio con la así es. gente de la ciudad de Múnich. Ah,
Entonces hay desde estudios abiertos, conversatorios, hay también una instancia de intercambio en la universidad. Ellos tienen una academia que es muy importante de artes, que está desde principios del siglo XX, la Academia de Fine Arts de Múnich. No, la residencia es como un satélite que va de un espacio al otro y hace alianzas. ¿Cómo es que se llama la residencia? Se llama Salta. Salta. Sí, que es una palabra que podría estar, yo inmediatamente dijiste Salta y pensé que venía también, tenía vinculación con el pueblo Argentina. Salta, Argentina. Sí, entonces tiene la provincia, es el verbo saltar. Sí. Tiene mucho significado. ¿Por qué se llama Salta? La verdad es que Agustina, que lo coordina, dice eso, que le gustaba el uso múltiple y mutante de la palabra, ¿no? De saltar y de salta. Como no, y en alemán, no me acuerdo qué significa, pero se puede pronunciar muy bien. Okay. Entonces tiene como múltiples lecturas, que es lo que hace la residencia misma, porque al traer personas de Latinoamérica a esta ciudad que no tiene ninguna conexión, porque a mí que me gusta tanto mirar archivos, estuve en los archivos de la ciudad y el único archivo en el Museo de la Ciudad de Múnich de que algo latinoamericano había ocurrido en la ciudad era un encuentro de tango que se hizo en los 70, ¿no? Entonces, y no hay como muchas obras de artistas latinoamericanos en las colecciones locales, ¿no? Entonces realmente es un lugar que no ha tenido este intercambio que por ahí tuvo ciudades como Berlín o otros lugares en Alemania, con Latinoamérica en particular. Entonces Salta lo que intenta es eso, como hacer un puente entre estos mundos que se tocan pero no se conocen, ¿no? Bueno, y regresando a hablar de Luz del Sur, el proyecto incluye referencias al teatro de sombras y a la artista alemana Lotte Reinger. ¿La estoy pronunciando bien? ¿Reinger? Lotte Reinger. Yo creo que no hay manera de pronunciar bien. ¿Cómo lo pronuncias tú? Yo le digo Reinegger. Reinegger. Y trato de sonar muy, muy enfáticamente la última R para que Lotte Reinegger. ¿Así es? Lotte, no. ¿Cómo decir? Lotte es seguramente. Lotte Reinegger. Muy bien. Ella es pionera, pues, ¿no? En el cine de animación. Está inclusive, ella está antes de Walt Disney. Es increíble. Estuve viendo ahí un poco cuando leía tu biografía, estuve investigando a esta artista que yo no conocía. Muy interesante. A mí lo que me interesaba era, como siendo de Latinoamérica, no ir al norte a hacer la otra, ¿no? A llevar la otredad y a decir, no, yo investigo estos temas que vienen del sur. Yo quería mirarlos a ellos. Quería estar en un lugar que no tiene nada que ver con mi formación o con mis intereses normales, digamos, de alguna manera, o las cosas que a mí, en las que estoy como tratando de generar diálogos aquí, sino que ir allá e investigarlos a ellos, poner la lupa o cambiar el espejo, ¿no? Como ver para el otro lado. Y ahí fue cuando encontré el trabajo de Lotte Reinegger. Tenemos muchas cosas en común, porque ella es animación o hizo animación y yo no, pero las tijeras. O sea, yo paso el día cortando tela en diferentes formas para armar los collages. Entonces, como la veía ella en esos videos antiguos, cortando con su tijera y podía sentir esa proximidad. Y también en la misma ciudad de Múnich, una de las cosas que pasaron durante mucho tiempo es que tenían una especie de teatro de sombras experimental, como tomando obras de Goethe y románticas, donde también estuvo Bertolt Brecht, ¿no? Como una historia riquísima en este teatro de sombras que fue la base para que Lotte luego hiciera sus animaciones en Berlín, ¿no? Entonces, esta historia del papel cortado, de la silueta, del acceso que eso tenía, porque también no era solamente una cosa de la élite o de las clases privilegiadas, sino que las sombras también permitían que muchas personas tengan su retrato porque era un medio accesible, era también un arte que estaba asociado mucho a las mujeres, porque estaban en la casa y podían cortar y podían, ¿no? Como entrar en esta, ¿no? Y Lotte, encontré una frase de ella que era muy hermosa, que decía, esto es como, es antes del cine y esto es cuando las imágenes aprenden a caminar, ¿no? Como la idea de eso, de que del movimiento que luego esas imágenes iban a adquirir. ¿Qué emociones o asociaciones te genera la relación con la luz? Con el sur global, digamos. Esa es otra buena pregunta. Muy buena pregunta. Me encantó a mí este proyecto, me pareció precioso. Tanto que me vi todo el YouTube de la entrevista, el texto hablado que
colocas, me encantó. Y ahí tengo varias imágenes que me mandaste, me ayudaron mucho a imaginarlo, porque claro, yo he visto piezas sueltas, pero puedo imaginar más el proyecto en su totalidad, ¿no? Sí, muchas gracias por eso. No, imagínate. Sí, es también la aproximación a veces a algo que uno no conoce o que le es externo, muchas veces es como lo que hacen los niños, ¿no? Ujú, Imitan. ujú, Entonces, como yo estuve viendo, también en los archivos de la ciudad tenían piezas originales de Lotte y de otras personas que hacían claro, siluetas y cortes, y tratar de hacer mis propias versiones, ¿no? sí, Como observando las suyas, sí, trataba de hacer mis propias versiones y entran miles de capas de contenidos más, porque si bien esto es algo que es como a través de la historia, ¿no? A través de la historia del arte, a través del trabajo de otros artistas, uno no puede evitar como poner la biografía, ¿no? Entonces está también el material que es el que pude conseguir ahí. claro, que bueno, interesante, ¿no? Porque tela, papel, LED, luz natural y luz artificial. Y tú comentas algo que que me gustó mucho, ¿no? Que y tú dices, bueno, ahora todos somos también, estamos compuestos de microplásticos, ¿no? Sí, una interesante lectura de, Sí, gracias de nuevo por esa lectura. no, Sí, porque algunas veces estoy trabajando con unos materiales y uno ya los tiene en la mano claro. y sobre todo en impresión, en sublimación, son súper sintéticos, ¿no? Ujú, Y entonces trato de usar todos los pedacitos para no desperdiciar, para, ¿no? Como tratando claro, de poner como un poco también la responsabilidad de trabajar con estos materiales y que ya estaban ahí, pero que yo ya los consumí y creé con eso algo nuevo, ¿no? Y de claro, traer cosas, más claro. cosas a este mundo que está cargado. Sí, Y entonces ponía sí. también a pensar como, porque estuve trabajando mucho con lycra y con estos materiales que estiran. Licra. Sí, Ah, licra, le ¿no? dices lycra, licra. La versión argentina es Lycra. lycra. Mi Y abuelo era argentino, sí. así. Entonces, bueno, ahí hay un lycra en la Un familia de lycra alguien. en la familia, sí, Pero estos materiales sí, tienen esa carga industrial tóxica, ¿no? Es sí, como uno ya los toca y de sentirlos en la mano siente, ¿no? Entonces también empecé a ponerlos de nuevo, como a discutir sobre el material y también sobre la experiencia de trabajar con el material, de lo biográfico, de estar en contacto con lo sí, tóxico de esto, claro. en comparación con materiales como un algodón orgánico, no pristino, y cómo estas cosas también Mm, dialogan entre sí, porque formamos parte de eso, o claro, sea, por más que totalmente. uno quiera comer o ser orgánico, ya es imposible, porque estamos realmente como cargados de microplásticos y de cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. ¿Cómo dialoga la obra con narrativas, digamos, desplazadas o críticas al pensamiento colonial? En el trabajo de Luz del Sur Sí, o en general en en otros general, en otras obras. en todas tus obras. Es difícil porque hay como lugares comunes como del statement del arte visual, ¿no? Que a veces uno también tiene que mirar con lupa para ver a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ujú. Y creo que varía mucho de persona en persona, ¿no? Y, sí, claro, pero ¿qué significa para ti habitar el sur, digamos? Para mí es fundamental, ¿no? Fundamental, Como este es fundamental. el lugar donde puedo respirar, donde me interesa escuchar sobre todo, ¿no? Como Ujú, que me ujú, interesa estar en contacto y escuchar y aprender y sí, para mí es fundamental, ¿no? He tenido oportunidades de pasar más tiempo en otros lugares y siempre en realidad lo que insisto es de quedarme lo más posible en el sur, ¿no? Como ujú, en Latinoamérica en general, porque amo como el sur-sur, pero Centroamérica también es muy importante para mí desde que estuve en contacto con un montón de artistas de ahí y siempre están como en mi cabeza, ¿no? Siempre estoy claro. pensando en ellos de alguna manera y viendo cómo esto le puede interesar a tal o qué cosa puede ser que, ¿no? Y también como tratando de que de alguna manera se entiendan más también, ¿no? Que estén entre nosotros. Yéndonos a una curaduría, a tu lado curatorial, yéndonos a esta muestra tan importante que hiciste en México, en Tijuana, Non Quené, nuestros mundos espirituales. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Has trabajado de la mano con Olinda Silvano?
en la museografía estuvo Giacomo Castagnola. Carmen Cuenca también trabajó con ustedes. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer esta curaduría? Porque viene desde la pandemia, ¿no? Y son 19 artistas, 18 artistas que participaron, más o menos. Sí, Sí. 19 con Olinda, son 18 artistas y Ya. Olinda es co-curadora. Co-curadora. Entonces, Olinda somos, Silvano fue co-curadora. Ok. Esto fue en México, en Tijuana. sí, Inauguró este año enero. en enero. ¿Cómo así tienes esta cercanía con la cultura Shipibo con Ivo? Sí, es una pregunta que puede tomar días de responder, pero para hacer la versión sintética, el trabajo con Olinda y con estas artistas es más un trabajo de colaboración y de Ajá, amistad, ¿no? sí. Yo también a veces como pienso en las categorías de las cosas, ¿no? Como arte indígena, arte no indígena, Sí. ¿no? Y las entiendo, que son herramientas que funcionan para decir y para vehiculizar ciertas ideas que me parece que son importantes, pero que también hay que ver cómo son esos intercambios, ¿no? Cómo son Ujú, esas relaciones, ujú, qué es lo que se mueve ahí. Y el trabajo empezó, sí, en la pandemia, pero era parte de otro proyecto mayor en el que estaba involucrado Miguel López, ujú, mi pareja, y él en ese momento fue invitado por Insight, que es esta organización con base en Tijuana y San Diego, ujú. que durante más de 30 años han estado como haciendo producciones en la frontera, tratando como de generar estos intercambios entre Estados Unidos y México, Mm, de una manera que es increíble en el sentido en el que tiene tantos aspectos y que es tan rico, que ha generado tantos diálogos, obras muy potentes, ¿no? Desde una especie de cañón que lanzaba una persona a través del muro de la valla hasta realmente incidir en la población, en comercios y demás cosas. Entonces, en un momento, Insight como vio que este modelo que estaba como desbordado, decidió abrirlo y hacerlo global. Entonces invitaron a una curadora de Sudáfrica, a Gaby Como y a Miguel López en Perú ujú. para hacer este nuevo proyecto durante la pandemia. Y Miguel inmediatamente que lo invita piensa en Olinda Silvano como Claro. artista para Ah, hacer mira. esta comisión que incluía también recursos y un acercamiento lento durante 2 años. 2 años. Sí, entonces durante 2 años Sí. y él en un primer momento, Miguel había como invitado a una persona a asistirlo para este proyecto. Esa persona finalmente, la pandemia misma, no pudo hacerlo. Claro. Entonces me dijo, necesito ayuda. Estábamos juntos en el mismo como confinamiento, de alguna manera, la misma cuarentena. Entonces, como estaba próxima, porque generalmente no trabajamos juntos, tratamos de que cada uno tenga su propio lugar para poder como trabajar, pero en este momento me incluí en el proyecto, o sea, como dije, sí, yo lo Claro. hago, démosle. Y estuvimos trabajando, que luego terminó en la muestra Madres Plantas, Mujeres Luchadoras, que se inauguró en el MAC aquí, Sí. y, y permitió de alguna manera exhibir todo el trabajo realizado. Durante el proyecto, Linda invitó primero a 6 madres artistas y luego decidió que no, que tenían que ser más. Entonces finalmente el proyecto se cerró con 30 artistas, Ah, el que se mira. exhibió en el MAC. Pero luego, como pasó el tiempo y hace como 6 meses, un tiempo relativamente corto, se nos invita nuevamente a exhibir estas obras en este lugar que se llama Centro Cultural Tijuana, ¿no? Sí, Centro Cultural, ahí es donde ha sido esta muestra, no en Sí, Kene, nunca en Nete. Nete, sí. Y en ese momento teníamos otro proyecto que habíamos hecho con Olinda, ¿no? Como pensando en otras ideas. Entonces le dijimos a las personas que nos estaban invitando, ¿qué tal que cambiamos el proyecto y hacemos una nueva versión que es otra cosa, ¿no? Ujú. Porque el otro proyecto estaba también muy anclado en la pandemia Ya, y como que ya ha pasado su tiempo y ya ha habido mucho análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo agarrar, extender y hacer nuevas ideas? Esta vez invitamos a artistas hombres también a participar, shipivos. Y como decía al principio, no es una cosa de uno decide y el occidental escucha o la persona, el shipiva, no tiene ninguna incidencia, sino que trabajamos en colaboración, ¿no? Me une a Olinda una amistad ya claro. desde el principio del proyecto anterior, ¿no? Entonces, trabajamos escuchándonos y intercambiando sin
estas jerarquías que se suelen usar también en el mundo del arte contemporáneo occidental, ¿no? En el que está el líder, que es el curador, y de ahí como un ser supremo baja la información, ¿no? Claro, esto era más horizontal, no tan vertical. Muy horizontal, por eso Olinda es cocuradora y Claro. su cocuraduría es increíble porque tiene otros conocimientos, otras cosas que también aporta y que enriquecen el proyecto Claro. mucho, igual que lo de Giacomo, la museografía. Eso sí. Es algo que Claro. nosotras no hubiéramos podido imaginar nunca. Que Claro, él ya a como viene través, trabajando hace mucho tiempo en México haciendo museografía, ¿no? que Giacomo Sí, es, claro. como Museógrafo. peruano, pero Sí, vive en México vive en hace más México, de sí. 20 años, ¿no? Claro, Entonces claro. tiene una visión que es capaz también de entender los dos países y capaz de, Por ¿no? supuesto, de claro que sí. entender cómo funcionan las cosas y cómo, y es como eso, es realmente un trabajo de un colectivo en realidad, Ujú. y que escucha y que tiene confianza mutua, que tiene una confianza en la cual puede confiar en que las artistas van a hacer las obras que tengan que hacerse, que no necesitan un tutelaje o un paternalismo, ¿no? Que se suele implementar, ¿no? Cuando se habla de otras experiencias vitales, ¿no? Ujú. Nosotros confiamos, ellas confían, escribimos juntas. Ujú. Los textos de cada obra fueron escritas entre todas las artistas y los artistas, Qué lindo. ¿no? Como que las Claro. voces están ahí, se escuchan, se sienten, ¿no? Mi trabajo pues, tal vez es el del puente entre diferentes públicos, ¿no? Pero ahí estamos como a la par, ¿no? Y Claro que sí. eso me parece muy importante del proyecto, que se basa sobre todo en la amistad que nos tenemos. No, además importante visibilizar, ¿no? Visibilizar la realidad de Cantagallo también, de alguna manera. Importantísimo, porque es Sí, único. claro, Y claro. Olinda Silvano no es solo una artista visual extraordinaria, sino también es una fuerza de vida, es una Sí. persona que nuclea a otros artistas, que las, no sé, como que las empodera de alguna manera para que puedan estar ocupando posiciones de liderazgo, que puedan mantener a su familia, muchas son madres solteras, ¿no? Como hace mucho más que el arte, que excede, ¿no? Trasciende todo eso, todas las barreras, el acceso a la luz, el acceso al agua potable, el acceso a los títulos de propiedad de la vivienda. Atraviesa un montón de situaciones y eso la convierte en una persona de una grandeza que es muy difícil encontrar. Sí, ¿y cómo fue recibido? ¿Qué tal trabajar? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su experiencia en el Centro Cultural Tijuana? ¿Cómo recibieron la muestra allá? Y es un lugar difícil, ¿no? Difícil, Es un pues, lugar claro, Tijuana. que Por eso. tiene una historia muy cargada y Y muy violenta. muy intensa, muy violenta. Nunca había estado tampoco yo ni Olinda en el lugar, ¿no? Como que fuimos al montaje y estar ahí y ver el muro, o sea, porque uno puede ver fotos, ¿no? Nosotros que tenemos la suerte de no estar en la frontera con Estados Sí. Unidos, vemos la imagen, ¿no? Y ya la ves y decís, pucha, cómo la humanidad ha sido capaz de crear esta arquitectura tan del terror, ¿no? Como una arquitectura del mal. Pero estar ahí y verlo en vivo es, no sé, es terrible. No, ya me imagino el agobio. Sí, Entonces, eso, también creo que el arte shipibo puede oficiar de frontera también, ¿no? claro. Es el arte de una nación que no solamente Está bien es, emocionarse por estas cosas. Es que es realmente terrible. hay muy poca gente sensible. Nos hemos endurecido, nos hemos llenado de capas, porque si no es imposible, ¿no? Es como estar siempre a flor de piel. Mira lo que se está viviendo ahora en el mundo, es terrible, es terrible. No. Y verlo, Y me porque encanta ver a alguien tan humano, ¿no? Qué bonito, qué lindo, qué natural es eso, en verdad, ¿no? O sea, lo normal es sensibilizarse y afectarse por esas cosas, ¿no? Qué lindo que hayas podido igual estar ahí, porque eso te hace también crecer, eso te hace también mirar otras no, capas y de... ver a gente que Sí, ha sido afectada por estas por políticas, que supuesto, la ICE las persigue, que por supuesto. cruzan diariamente esta frontera y que tienen que negociar con esta violencia institucional diariamente. Claro que sí. Y creo que el arte shipibo que carga con esto que decía de ser no solamente una experiencia sensorial, visual, Claro. sino que también desde mi perspectiva, Espiritual. ¿no? Como desde la parte en la que yo puedo llegar a entender, porque no soy shipiba, ¿no?
sí, espiritual, sanadora, ¿no? Sanadora. Y carga la información de las plantas, de mundos que pueden curar. Además, México no es lejano a toda esta cultura. No, al Al contrario, tejido, al está bordado, totalmente, sí. está Por en supuesto. cada rincón del país, ¿no? Y también tiene sus propias batallas. También está luchando por existir de una forma plena, ¿no? Porque existir existen, pero que eso se aprecie, que Ujú, eso tenga la legitimidad que ujú. tienen otros tipos de arte, es también una lucha en México y en Claro que toda sí. América Latina, ¿no? Claro que sí. Y yo he tenido, bueno, la suerte de estar en Ciudad de México y me quedé impresionada, pero claro, no he estado en Tijuana y eso es otra cosa, ¿no? Sí, es Es fuerte, es una otra historia, historia sí. y con lo que está ocurriendo, ¿no? Como los centros de detención, entonces es como somos nosotros, podríamos ser nosotros o puede ser tu primo, Por ¿no? Como supuesto que sí. es muy fuerte. Claro que sí. Pero qué bueno que hayas podido llevar esta muestra y trabajar de la mano con gente tan valiosa, ¿no? Como Olinda Silvano, Giacomo Castañola. Bueno, no conozco a Carmen Cuenca, pero también debe haber sido una experiencia linda, ¿no? Carmen Cuenca es la directora, una de las directoras de Inside, Ujú. es la persona que ha estado responsable Claro, de claro. toda esta Sí, movilización de la frontera y es una persona con una energía y también lo que yo les agradezco mucho es la flexibilidad, ¿no? Porque este no es un proyecto a los que las instituciones de arte, por más flexibles que sean, están acostumbrados, por eso no es fácil, donde el claro. Sí, curador no decide todo, sí, donde claro. ¿no? Donde las Pero eso es una cosas manera nueva de hacer curaduría, ¿no es que cierto? se están moldando también a Sí. otras maneras de entender el mundo. Mm. O sea, no podemos, como, Desde claro, claro, por supuesto, porque, como con el Museo La N. El Museo claro, La N también era una manera de trabajar con una museografía situada de alguna manera, de responder a nuestras propias necesidades y urgencias, ¿no? Como, ujú, ujú, ¿por qué vamos a tener un ala temperada del museo si nuestras obras eh, son frutas? Como que tienen exacto, que cambiarse, exacto. que tienen un proceso de vida y muerte. Y esto es igual, ¿no? Como cómo hacer que las instituciones expandan también su manera de entender. No, y también, claro, y contribuyen a que las culturas amazónicas tengan un valor, ¿no? Y que sean reconocidas y vistas. Importantísimo. Lindo, lindo proyecto y Y lindo en sus propios trabajo. Sí, términos. claro, claro. Porque la visibilidad Claro, no, en sus propios está, términos, por ¿no? supuesto, Pero claro. de alguna manera más en estos últimos años hay una visibilidad. Pero que sea como en tus propias palabras, que Sí, digas lo que vos quieras decir, que sí. no haya como otros intereses, ¿no? Que sea tu autodeterminación, tu vida, ¿no? Como tu experiencia la que nutra la experiencia misma visual. Gala, ¿qué rol juega la luz en tu propio cuerpo? La luz en mi propio cuerpo. Otra pregunta cargada. Sí, Bueno, no sé, como decías al principio cuando me preguntaste por los viajes, ¿no? Por estar sí, en diferentes lugares y te contaba lo de los materiales, también hay algo que viaja, ¿no? Que es muy diferente de lugar en lugar. Podríamos decir que es el agua, podríamos decir que es la comida, pero sobre todo, personalmente, creo que sería la luz, ¿no? Como la ujú, luz de los diferentes qué lindo, lugares, sí. como en Lima, ¿no? Que está este nublado crónico Y a veces sale la luz. que ha dado Sí, tanto también para la poesía, ¿no? claro, ¿Cuántos poemas se han escrito sí, a por este cielo supuesto. nublado, a la panza de burro, a la no lluvia? Y también incluso siendo un artista visual que nos interesan las imágenes, ¿no? La Ujú. ausencia de sombras que genera el nublado. Tiene también una información que creo que se encuentra en la obra de muchos artistas visuales de aquí, ¿no? Como se puede Luz del ver. Sur es una muestra muy especial porque justamente está juego de sombras. Me parece precioso. Y eso solo se puede lograr con la luz, ¿no? Gala, ha sido un placer tenerte aquí, acercarnos un poco más a tu historia, a lo que significa para ti. De todas maneras, ser un inmigrante acá, en esta ciudad, ahora en México y anteriormente en Costa Rica, no debe ser nada fácil. Y bueno, qué lindo conocer un poco más de toda tu trayectoria, que para tener 42 años eres muy joven y has logrado muchísimo. Déjame felicitarte, de verdad.
Y tienes una apertura muy necesaria que deberíamos tener todos hacia lo que nos es ajeno, diferente. Son diferentes momentos de la conversación. Yo creo que en Perú también hay momentos de conversación en los cuales se negocian muchas cosas, ¿no? Y los artistas también la cargan, ¿no? Porque somos personas Claro, sensibles claro que generalmente y sí. tenemos que de alguna manera tratar de entender, ¿no? Hacemos todos los artistas un esfuerzo por responder a nuestro contexto, a nuestro mundo, a lo que... Sí. O tal vez es como Ocean Wong, que es un autor Ujú. que me gusta mucho, Sí, lo que él dice es como en cualquier espacio de poder o institucional en el que a él lo invitan, él lleva el extrañamiento, dice. Él lleva como el no pertenecer a ese espacio de poder porque viene de una familia inmigrante de clase trabajadora. Entonces, ese lugar que él ocupa de poder, cuando él lo ocupa, lleva el extrañamiento, ujú, el como ser raro, el dejar como puerta abierta para que otras personas que se sientan ajenas al espacio puedan sentirse afines. Pero eso es claro, también porque esa es su experiencia, ¿no? sí, Pero yo creo que esa es una buena metodología, ¿no? Como claro, entrar a un lugar como un museo, a un centro cultural, a una exposición y tratar de mover las cuerdas para que el extrañamiento también entre ahí, ¿no? Y que las personas se sientan que eso, que claro, están contenidas por otra cosa que les claro, está transformando de alguna manera ese segundo, ¿no? Ese claro, instante en el que están ahí, claro, dar como espacio para que tu vida por ahí es de privilegio en la ciudad, pero entras a ese espacio de extrañamiento y podés también encontrar hacia vos mismo un claro, lugar. claro. Porque también, como Pero dice, también, perdóname que te interrumpa, tu experiencia como siendo, digamos, inmigrante en distintas ciudades de Latinoamérica, y lo escuché hace poco de un cineasta, él decía que la situación del inmigrante es compleja porque nunca se siente realmente parte de nada. Y esa es una cosa, digamos, que podrías ser positiva con lo que dices, que es como que tener una apertura a todo tiene que ver con esa sensación de no pertenecer. sí, migrar Sí, es eso, sí, es difícil, pero también a veces es difícil quedarse, ¿no? por supuesto. Como quedarse en un mismo lugar y, o sea, vivir toda tu vida en el mismo lugar también es una especie de privilegio. Poder quedar, o sea, cada vez que uno No, sale, bueno, depende cómo lo mires, puede ser un privilegio, ¿no? depende de las Sí, oportunidades, si es una decisión, ¿no? Claramente si no sí. te quedó de otra, no lo es. Pero, por ejemplo, yo cada vez que vuelvo a Argentina, mis sobrinas son más grandes, ¿no? Hay Te años pierdes que me cosas, pierdo, ¿no? Entonces es difícil estar afuera, es difícil volver, no es el claro, mismo lugar cuando uno vuelve exacto. tampoco. Pero tú Eh, sientes eso, que no eres parte realmente, se sientes como ajena a todo, tienes esa sensación. En realidad es muy raro, por Sí. ejemplo, varía mucho, ¿no? Por ejemplo, hace poco volví a San José, Costa Rica, después de Ujú. no haber estado ahí 5 años, y sentí que era mi casa. Ah, Y mira, viví solo 3 años de mi vida ahí, claro, ¿no? todo es muy relativo, ¿no? Entonces sentía que caminaba por las calles y que era un lugar donde había estado siempre. Claro. Y veía a mis amigos como si los hubiera visto ayer. Ujú. O sea, como conversé con ellos como si ayer a las 5 de la tarde los dije, nos vemos mañana, y pasaron 5 años. Y Argentina, que voy una vez al año, a veces voy y siento que pasaron 30, ¿no? Claro, Y que mi sobrina, que tenía 12 y ahora tiene 19, la vida es otra, ¿no? Como, otra, no es cosa de entonces locos. el tiempo y la cercanía o la diferencia con los lugares es como si fuera también elástico Ujú, o ujú. ¿no? Como que te puede encontrar o la nostalgia, ¿no? Como de rememorar algo y de que una comida y que no la encuentras más porque ya no se hace con los mismos ingredientes. Claro. Y de repente ahora siento que la comida peruana es mi comida y no la he estado ¿Y comiendo es la todo. mejor del mundo? Porque es la mejor del mundo. No soy tonta. Estamos de acuerdo con eso. Entonces antes iba a los lugares y Claro, buscaba comida argentina, ahora ni de ninguna manera, ¿no? Como claro. voy a buscar la comida peruana y como una comida peruana como una carapulcra y siento que la comí toda mi vida cuando es una total mentira porque no crecí comiendo carapulcra, Claro, ¿no? claro que sí. Hoy viene, ¿qué más viene para este tiempo? Cuéntanos, ¿qué proyecto tienes? Bueno, en estos momentos estoy haciendo una Sí, muestra en la Galería Nora Fish que se llama ya. Los Premios, Los premios, claro, sí, por supuesto. justamente que es algo de lo que estuvimos Sí, hablando, sí, esta cosa de
¿no? De la idea todo el tiempo del éxito y de quién maneja qué es una, qué está probado y qué no? qué Claro. es, desde dónde se ¿De mira dónde eso. se- Y luego, más a mediados de año, el curador Nicolás Cuello, que es un curador al que Sí. respeto mucho y que le tengo mucho cariño también, me invitó a formar parte de una colectiva en la que se va a trabajar sobre todo lo que es arte digital y como una especie de cuerpo volatilizado, Ujú. transparente, que son estos materiales que también uso mucho. Eso es en el Museo de Arte Moderno Moderno. de Buenos Sí, Aires. que cumple 70 años este año, Ah, mira. entonces en el marco de su celebración Ah, tiene diferentes actividades y una de ellas es esta exposición, ¿cómo se titula? Umbral, Umbral. ¿Y es en qué mes? en julio, En creo. julio. Bueno, qué maravilla, te felicito. Oye, Gala, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias por contarnos un poco de tu biografía y de tu gran trayectoria. No, muchas gracias por la escucha atenta, No, por tomarte el imagínate, tiempo de encantada, no, involucrarte también con los encantadísima. proyectos y leer y entender y hacer todas estas preguntas tan situadas y tan Sí. hermosas. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. De todas maneras, esto enriquece muchísimo el programa, cada uno de ustedes contándonos un poco de sus experiencias. Bueno, gracias a todos y los esperamos en el siguiente programa de Artistas por Artistas.